Vamos ahora hasta Radio Monumental. Ahí se encuentra Silvio Ovelar, el presidente del Congreso de la Nación, con los compañeros. Tomamos el audio de lo que está pasando en ese lugar. No sé si decirte un salvoconducto al ser embajador. Elegido embajador. Y otra cuestión, Nicanor ya se presenta en esta oportunidad 10 años después de haber dejado el poder. Y lo otro, que ya es más una reflexión sobre todo, senador, somos pico tan cachivacheros todavía en cómo lo que nos exponen a este tipo de situaciones bochornosas, ¿verdad? Porque esto pues es algo que se tiene que acordar políticamente antes de llegar a la situación en la que vivimos con Nicanor sentado ahí, con Mirta Gusinki con una cara pobrecita de circunstancia. O sea, esto pues se resuelve políticamente. Te comento por qué sucede esto. Porque somos trato curé. Que no es lo mismo que trato de Yo lamento siempre este estigma. Sí, pero en serio. Pero yo lo tomo de buena manera. No lo tomo. Pero trato curé, ¿cierto? Trato curé. No tenemos palabra. Y por eso es que la clase política está tan desprestigiada. Estamos tan desprestigiados. Sí. Uso la primera persona del plural. Porque nos pasamos de vivitos, de pilitos, y nos jodemos entre nosotros. Yo prefiero que me digan trato que trato cure. Claro, porque el trato es exitoso. Es exitoso, pero aparte, ustedes saben muy bien mi posición. Yo he pedido perdón públicamente. Por eso ya no reivindico ese hecho, pero digo que la falta de palabras y la inescrupulosidad muchas veces llega a extremos. Estoy seguro que oíste House of Cards. Sí. Llegar a convertirse en un... Francis Underwood sería... Pero claro, algunos, pasa que pero algunos son imitadores aventajados. Yo creo que vos no le querés imitar a Claire. No, a mí me gusta estar del otro lado. En el derecho administrativo no existe el asunto tácito. En el derecho administrativo no existe el asunto tácito. Todo debe estar expresado y autorizado en la ley. Por eso que acá de repente dicen, no, pero Nicanor fue de embajador en... Ahí empiezan los problemas. Yo siempre digo que cuando uno empieza a buscar los vericuetos de la ley es porque algo está mal. Sí. Porque si estamos ganando, pero pasa que en 1994 ya se fue luego y después vino... Le hago una consulta. ¿Qué pasa si mañana se presenta nuevamente el pedido de renuncia de Nicanor? Y el Senado renuncia a la senaduría vitalicia. Y el Senado acepta. Recién ahí queda habilitado para ser candidato. Para ser candidato. Tiene que esperar la siguiente elección. Pero ese es el tema también que hay que reflexionar. Yo hice una pequeña... Un escenario... Un pequeño escenario hipotético. Claro. Lo que pasa es que hay una cuestión, ¿verdad? Tenemos que corregir la Constitución. Sí. Porque la Constitución no establece una cuestión contra natura. Matarle al político que acaba de convertirse en presidente. Es absurdo. No, pero lo más absurdo es que vos le premies a un tipo que fue cachafaz, que fue echado. Sí, el caso del juicio político. Por un juicio político, y vos le castigás al tipo que hizo bien sus deberes. Porque... O por lo menos terminó, ¿verdad? O por lo menos terminó. Claro. No, pero lo más cachafaz, lo más simpático es que por qué no se le acepta de acuerdo al criterio de los que no aceptarían, por ejemplo, que Horacio Cartes o Nicanor Duarte Frutos sean senadores activos. Porque les parecen, consideran que son un despropósito para la política paraguaya. Y dentro de lo absurdo de nuestro planteamiento, se le quiere premiar con un cargo honorífico con fueros. A esa persona que en teoría política es políticamente despreciable. O sea, ese es lo más absurdo de vuelta. Bueno, pero vos no sabés quién va a ser presidente y cómo va a terminar el presidente. Por eso se pone la figura de senador vitalicio. No, claro, pero hoy impidiéndole a él. Vos tenés un título honorífico. Pero la ley ¿quién es el honorífico? No, perfecto, Carlos. ¿Qué vas a hacer? ¿Es el presidente que puede ser un excelente presidente o puede ser un mal presidente? No, pero yo no estoy cuestionando la norma constitucional. Estoy cuestionando el criterio. O sea, vos no le querés dar la senaduría activa al tipo. El tipo puede ser senador activo, después puede tener los votos para hacerle perder la investidura, aunque ahora ya se autoblindaron. Pero digo más el mensaje contradictorio que hay. Despreciable políticamente, pero honorable al mismo tiempo.
Sí, lo que pasa es que ese es el nombre nomás. En realidad se trataba de Pero le da matarle fuero. políticamente Pero al que se vos convirtió en decís, presidente. es el nombre, pero es un tipo que tiene fueros. No, me parece que se discute también el tema de los fueros, ¿eh? Sí, con Guasmosi Sí, se confirmó, con por Rodríguez eso- y con Guasmosi por eso se el argumento- determinó que tienen fuero. la argumenta- Tienen, sí, claro, por se fue a el- un juicio y tuvieron que ser desaforados. La argumentación de Nicanor en ese sentido es impecable. Sí. Cuando te dice Claro, que cómo a un pintor vos le vas a exigir ¿qué partido ahora? Claro. que Tienes se, razón. que se convierta después en barrendero. Claro. O a un escultor que se convierta en, no sé, Acá, Cocinero. el problema Para aquí en colmo es Susana. vitalicio, porque todavía si vos decís, Sí. bueno, por un periodo va a ser senador vitalicio para que en el siguiente gobierno, digamos, no influya políticamente. Vamos a suponer. Sí. Pero vitalicio, o sea, nunca más él puede participar en ninguna actividad política. Lo Pero- mataste. fíjate que Pero ni- nunca más también puede ser procesado por corrupción prácticamente. Salvo Porque que lo desafuere. hay que ver también el otro lado de la historia, porque también al otorgarle los fueros vitalicios, está diciendo que un presidente muy corrupto, Sí, nunca. todo un problema desaforarlo, Claro. porque es con dinero que se desafora o no a un legislador, o con acuerdos políticos, etcétera, etcétera. Pero por O sea, eso que también tiene sus beneficios. tomo No nueva- solamente es una carga como te pretende Estela, claro. Nicanor Vayamos al ejemplo de convencer. Nicanor. Creo que Nicanor con 53 años terminó terminó. la presidencia. Vamos al caso de Marito, va a terminar con 51 años. Sí, va a ser senador vitalicio. Entonces, vos a los 51 años ya lo matás políticamente, me parece un despropósito. claro. Claro, tiene mucho que dar aún. Claro, Un pero despropósito y eso- un desperdicio en muchos casos. Claro, ¿eh? pero claro. podemos debatir Pero- filosóficamente, ¿verdad? Pero así establece la Constitución. Claro. O No, sea, de yo puedo hecho no decir, se discute ¿cómo eso. no vamos Sí. a, pobrecito, el dueño de un medio de comunicación Estela. no puede ser candidato? Bueno, la Constitución Sí. dice que no puede Estela, ser. yo te- Entonces, con ese criterio, sí, pero ¿cómo vamos a privarnos de que fulano de tal? Es que no funciona así. El problema es que funciona así, y vamos a irnos con Nicanor con respecto a las reglas constitucionales. Lugo no es que tenía inhabilidad relativa para el ser candidato. Entre las inhabilidades absolutas que tiene la Constitución está el ser ministro de una iglesia. Así es. ¿Verdad? Sí. Bueno, cuando corre Lugo, no le inhabilitan, ¿verdad? A Lugo. ¿Y qué hace Nicanor? Le saca a Oviedo de la cárcel. ¿Para qué? Con la intencionalidad política de Sacarle votos. sacarle votos a Lugo. ¿Y Entonces- cómo terminó la película? Y terminó ganando Lugo. Pero digo nomás de cómo uno va adaptando a la coyuntura político-electoral determinadas situaciones y a Chilaver, el diputado Chilaver, ñapuro y mil las constituciones. Y venimos ñapuro y mil las constituciones todo el tiempo según la coyuntura política. El problema es que no aceptamos y no respetamos las reglas de juego. Vuelvo nuevamente al planteamiento de Luis. Fíjense que nosotros anulamos la vida política con la senaduría vitalicia. Yo te pregunto, Estela, y le pregunto a todos, ¿Nicanor va a aportar o no al debate siendo senador activo? No, pues eso no se discute. No, Eso no Pero- se pero que no se- lo aporta en cualquier parte. pero claro que Te aporta. puede gustar o no te puede gustar Es más, lo que dice. Yo te puedo decir Pero que son muy pocos que se pero expresan y hablan. Y, Nicanor probablemente, dentro del pensamiento progresista, creo que probablemente le haga 6-0, 6-0 a la mayoría de los zurdos hoy en el Congreso. A la mayoría. y a los otros también. No, y a todos seguramente. Entonces, fíjate vos que con esta situación que estamos viviendo, pretendemos dejarle fuera de combate a alguien que puede aportar mucho al país. Sí. Es cierto, pero No una causa de justificación. no es un problema de eso, es un problema de la regla. Ese es el Claro. problema. No puede haber 12 jugadores en un partido de fútbol porque la regla dice que tiene que haber 11. No puede decir, ay no, pero justo Messi está ahí, quiere entrar a jugar. No. O sea, no funciona así, senador. O sea, aplicando la lógica, Claro, nomás, aplicando o sea- la lógica, existen las causas de justificación en cualquier norma, Claro. pero en este caso el daño no se hace a una causa menor, como para que vos justifiques la participación del sujeto en determinado escenario y que en la convalidación sea equivalente. Acá estás lesionando principios constitucionales. Bueno, O sea, el daño es mayor de lo que vos querés legitimar. pero te consulto algo. Retrocedo a lo que ya te dije anteriormente.
¿Cuáles son los órganos jurisdiccionales? Y el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo fallaron ambas instancias? Y ese es el problema que hoy tenemos. Que algo que nació torcido se legitimó por los órganos competentes. Ese es el grave problema que tenemos. ¿El sistema republicano tiene forma de corregir o no esas? Tiene. ¿Es el juicio político a quienes actuaron torcidamente? Bueno, pues para cuando eso ya Nicanor Pero va a tener- hace 5 años que terminó el periodo legislativo con 3 ministros con medio juicio político Sí, aprobado. que están Ministros de encajonados, corte que están encajonados. encajonados. Usted y yo sabemos que no, o sea, usted pues plantea, creo que muy inteligentemente, y que dice, bueno, si el juez se porta mal, le vamos a castigar. Si la corte se porta mal, le vamos a hacer juicio político. Pero usted y yo sabemos que eso no funciona así. Acá Camilo Filártiga, que nos está escuchando, dice, el senador Ovelar desvía el punto, no se discuten justicias o injusticias, o si va a aportar o no al Congreso. Cambiemos la Constitución en todo caso. Sí. Bueno, No, es que eso, perdón, pero yo creo que se otra, malinterpreta. Esto es lo que yo dije, Estela. Yo lo que dije es que hay un problema con la ley. Yo no Claro. dije que no se tiene que respetar Claro. la ley. Ojo, la Constitución se respeta. Ahora, evidentemente hay un problema con la Constitución Sí. que respondía a una coyuntura Mientras que ya no, se existe. cambie, lamentablemente Claro. vamos a perderle a Nicanor No, Cartes. No, Nicanor no le va a perder, si el senador vitalicio puede hablar y hablar, no, hablar y hablar pero en el Senado. problema es que no quiere ser senador vitalicio. Bueno, pero si es por el discurso, Sí, por o el sea, argumento puede y por ser la ya O por sea, expresión. digamos, cercena un derecho político. Tampoco digo es la muerte total, porque si es por eso, Efraín Alegre lleva 2 periodos sin estar en el Parlamento y sigue siendo el líder del Partido no, Liberal. Casi ganó las elecciones. Por eso, o sea, de abril. Pero vamos a... Como dijo Carlos, sea, una hora más se jugaba. Claro, pero el partido escenario, digamos, natural de la política Claro. es el Parlamento, ¿verdad? Pero Ahora, con otra el cuestión. tiempo, Luis, se va. Entiendo. Esa constitución se hizo mirando hacia atrás. Claro. ¿Verdad? O sea, mirando la dictadura de Stroessner Sí, y se vio. Y cuando se aprobó la senaduría vitalicia, todos aplaudieron en el sentido de que el presidente, el político que llega al más alto cargo, no se pensó que quizás iba a Que quiera querer, retroceder. claro que quería retroceder. Ahora- Voy a terminar. Lo que digo nomás es que cuando eso se planteó como una protección al presidente, pensando que ese presidente ya no iba a querer activar en la política. Bueno, no sé cuántos años, 26 años después, hoy estamos viendo que esa norma es injusta. Entonces, lo que corresponde es que Cambiar la cambiemos norma. esa norma. Claro. Pero también sobre el punto Así nomás. como entendemos que el Consejo de la Magistratura, Déjame el terminar, jurado pues no me enjuiciamiento- dejaban terminar nunca Claro. el desarrollo, ¿verdad? Uno es eso. Y lo segundo, vos fíjate que hay una incoherencia en lo que ustedes están diciendo con respecto a que no creemos en los fallos de la Corte. Es la misma cosa. La Constitución establece cuáles son los órganos que pueden Claro. interpretar sobre cuál es la forma correcta de analizar la Constitución. Sí. Es la Corte. Ahora, no creemos en esta Corte, pero es lo que dice la Constitución. O sea, otra vez tenés un problema con la ley. La ley te dice cuál es. El problema es que la institución está muerta, ¿verdad? Así es. Claro. Entonces, hay un fallo de la Corte. Puede haber Nadie 10 cree. fallos de la Corte. Y nosotros decimos, no, pero no vale el fallo de la Corte. ¿Por qué? Y porque creemos que la Corte es una institución vendida. Y probablemente hay pruebas de que es una institución vendida. Pero la Constitución no Corte. nos establece otro órgano más allá de la Corte. Así como Exacto, querés que se sí. respete Es la una Constitución, trampa. así como queremos Exacto. que se respete la Constitución, duele decirlo, pero hay que decirlo, tenemos que respetar lo que dice Claro. la Corte. Ahora, Santi González, ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para toda la mesa. ¿Qué tal, senador Ovelar? Un gusto, Santiago. Igualmente, esta noche nos vamos a encontrar en Noticias Paraguay. Está. Sí. Las 9 de la noche, ¿verdad? Ya nos ganó de Carlos de Mano, pero bueno, va la chayapota. Me Un quedé adelanto, ¿no? nomás escuchando. Yo también con la teoría, en la línea de lo que hablaban, con la teoría de cercenar derechos políticos, podría accionar porque mis derechos políticos de ser candidato a senador, porque no tengo la mayoría de edad suficiente, están cercenados. No tengo la edad mínima para poder competir. Entonces puedo ir a presentarme ante la Corte y decir que es una barbaridad que me cercenen los derechos políticos, pero es lo que dice la Constitución Nacional. El problema es que ustedes se están convirtiendo en constituyentes últimamente, y todo con lo que no están de acuerdo, inclusive con el artículo 187 que ayer escuchaba que el senador Galaverna cuestionaba porque decía por qué solamente a partir de una fecha tenemos que empezar a sesionar. Es lo que dice la Constitución y hay que respetar. Y el problema es de debate constitucional y en una constituyente. En todo caso deberíamos llamar a una reforma donde todos los paraguayos podamos debatir si lo que queremos a partir de ahora es tener una reelección presidencial,
si queremos reforzar el sistema presidencialista o si lo que queremos es hacer lo que hizo la Constitución en el 92 y limitar al poder de alguna manera. Pero atropellar de esta manera, senador, me parece que en algún momento hay que parar la pelota y decir, vamos a respetar lo que dice la Constitución y en todo caso debatamos esto en una constituyente, ¿no te parece? Estoy de acuerdo que es necesario el debate sobre la posibilidad de una reforma constitucional, pero yo coincido con lo que dice Luis. La propia Constitución nos dice cuáles son los órganos que deben interpretar la Constitución. Sí. Y en el caso de Nicanor hay un fallo de las instancias jurisdiccionales, del Tribunal Superior de Justicia Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. No es que nosotros no abrogamos facultades de constitucionalistas, sino sencillamente, en mi caso, respeto, acato, aunque no esté de acuerdo con lo que falla la Corte Suprema de Justicia. Pero también es innegable que es una prerrogativa legislativa el velar por la Constitución más allá de algún mandato de autoridad competente que sea contrario a la Constitución. Y eso no es un invento mío, es lo que dice la Constitución. Estamos de acuerdo en eso, pero yo coincido con... Es que mi interpretación me dice que es correcta el fallo de la Corte. Y por último, de mi parte, ¿cómo la van a sacar a Gusinski? A nivel de que con la situación de complicada, Santiago. A ver, se puede paremos y no, pues ¿sabes lo que pasa, Carlos? Tuvo Castiglioni la posibilidad, tuvo Beto Velar también la posibilidad de impugnar ese acto en ese momento. Porque Mirta Gusinski no solamente estuvo bajo la presidencia de Lugo, Mirta Gusinski estuvo bajo la presidencia de Castiglioni y le eligió a Beto Velar. Y Mirta Gusinski estuvo bajo la presidencia de Ovelar y eligió a los vicepresidentes y al resto de la mesa directiva. Pero hoy la estrategia es decir que lo de ella siempre fue nulo y nunca existió. ¿Y por qué no lo dejaron en ese momento sentado en acta o no lo impugnaron en ese momento? Ellos validaron ese acto que hoy dicen que es nulo. Yo particularmente no digo que es nulo. En principio, antes de conversar contigo, yo les explicaba a los amigos que lo de Mirta fue una sorpresa para algunos, su presencia. No tiene que ver con Honor Colorado. ¿Perdón? Que lo de Mirta no tiene que ver con Honor Colorado. No. O sea, para entender, Honor Colorado le dijo a Mirta Gusinski que no te vaya a la sesión. sesión. Sí. Pero Mirta apareció, porque Y parece desde, que ya sabemos, está en otro movimiento. en desde este el momento que claro. ella jura, se incorpora como senadora. Entonces, hoy nos resta seguir los cauces administrativos correspondientes para reponer la legítima banca que le corresponde al señor Duarte Frutos. No sé si se va a mantener el senador Ovelar en lo que dijo un poco más temprano, no ahora, sino que después. Vamos a suponer que Nicanor Duarte Frutos recurra a la instancia judicial Sí. y venga un mandato de la justicia que ordena al presidente del Congreso a incorporarlo a Nicanor Duarte Frutos. Esa resolución judicial no va a ser decidida por usted particularmente. Voy a poner a consideración del Pleno. ¿Y si se pone a consideración del Pleno? Y Oh, ahí aparece ahí es otra vez. decisión Es política. que fíjate vos cómo funciona la cuestión, para lo que planteaba hace rato Santiago. Es una potestad del Senado, y absolutamente cierto, ¿verdad? Decidir si el Senado dice, no, acá hay una violación de la Constitución y es, digamos, una de sus responsabilidades velar por el cumplimiento de la Constitución. Pero resulta que esa definición es una cuestión de votos. O sea, si hay una mayoría de 23 que cree que se violó la Constitución, no Claro. jura. Si hay una mayoría de 23 que cree que no se violó la Constitución, jura. O sea, es una cuestión absolutamente arbitraria, depende de los votos. Pero no ¿sabes depende qué, de Luis? ¿Sabes qué pasa en esa línea? Y hoy hablábamos un poco más temprano sobre eso con Carlos. No soy quien, mucho menos para defender a Cartes, pero no pueden utilizar, desde Colorado Añetete sobre todo, que tuvo el discurso de institucionalidad, decir, nosotros vamos a ser respetuosos constitucionalistas con relación a Cartes, pero con relación a Nicanor le vamos a dejar jurar. ¿Cuál es lo que es la lógica? Y ahí es donde están empantanados, en aplicar el garrote para uno y decir, Cartes lo que no queremos que jure, pero
los resortes están dados para que se dé con Nicanor. Ahí es donde es inconsistente la postura de Colorado Añetete. ¿Cuál va a ser el discurso de cada uno de No, ellos? lo que pasa es que vos también tenés argumentos para justificar lo de Uno- Nicanor y justificar dejarlo fuera a Horacio Cartes porque son casos distintos, tienen características diferentes. Lo que pasa es que al final todo es arbitrario. Porque vos tenés argumentos para justificar cualquiera de las posiciones y eso es inadmisible en una república. Sí. No puede ser que la imprevisión sea la constante y que todo dependa de que ese día aparezca o no Mirta Gusinki, tenga o no tenga los votos, haya o no un fallo de última hora de una jueza, que al final después, hoy estaba leyendo, Jorge Seal dice el fallo de la jueza no tiene sustento. Entonces, es No, como pero que acá estás el en un propio castillo de presidente naipes del todo el Senado tiempo. nos decía que ese Se basó amparo en un estaba código- en el Código Penal anterior. Y bueno, Se y Un artículo equivocó. ya derogado. Y ayer Sí. decir Y, otra- y la pregunta es ahora, entonces, ¿puede el presidente del Senado en ejercicio dictaminar él que en realidad ese recurso de amparo de la jueza está sustentada en una ley que no existe y por lo tanto no tiene validez? ¿Le corresponde a él tomar la decisión o él tenía que apelar otra vez? No, iba a ser lo mismo que hizo Lugo. Pero así lo hizo Lugo. Así O lo sea, hizo No, Lugo. no, claro, pero por eso la pregunta, ¿podía No, hacerlo o no Lugo? Yo también puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Yo no voy a cometer el mismo error de Lugo. No voy a tomar una decisión administrativa sin consultar al Pleno. Esa es una decisión ya tomada. Nuestro problema es que la ley es líquida en Paraguay. Ah, Se adapta al continente que este uno le leyó quiera. a Sigmund Bauman. Sí. Y se pacta, y lo más triste es que se pacta sobre la ley. Sí. Y así- el y así líquida seguimos. y el que maneja el servicio Y es de- SAP. no creo que es de líquida, democracia líquida y de liquidez también. Una sociedad líquida. Santiago, Sí. Señor. el sábado le llamó a una mujer a otra mujer y le dijo, ¿qué haces esta tarde a las 3? ¿Por qué? Le dijo, tenía que irme al Congreso, pero no me ven ni siquiera un ratito, por favor, le dijo. Y ahí apareció, Ah, sí, Sí. una mujer le llamó a... una mujer que Sí. formaba parte de un grupo y ahora ya no forma Y parte. ahora le pasa factura a los dos. Ah. Sí, y vos sabés Para que aprendan. Jaque mate. Beto, ahí es donde, senador, me quedó algo que nos contó Desiree Masi, la senadora, que nos decía en un momento, cuando ustedes se retiran, vos decís que llaman a un cuarto intermedio, una sesión extraordinaria, media hora, se quedó sola Mirta Gusinski en la sala y nadie le peloteó. Y se acerca Mirta Gusinski en un momento a Desiree a preguntarle qué iba a hacer, porque supuestamente, según ella, nadie le había dicho nada y estaba como que perdida en ese lugar. Nadie operó encima de Mirta Gusinski en ese momento, si bien fue de la mano de esta mujer, nadie operó sobre Mirta Gusinski. ¿Cómo es que se les escapó eso? El día anterior estuvieron hasta las 2 de la mañana, creo que estuvieron en la casa de Mario Abdo, pero nadie operó sobre Gusinski. Nadie. Acá me preguntan, senador Velar, ¿por qué no querés hacer supuestamente lo que hizo Lugo si lo que vas a hacer vos es corregir, vas a actuar en base a los fallos de la Corte y de la Justicia Electoral? Si es legal, tenés que corregir. Pero es mi parecer someter al Pleno. Senador, Esa va a ser mi línea de conducta. Fito Cabral te saluda. ¿Es cierto que el juramento de Lugo no es válido así como se hizo y que no le iban a tomar el juramento, por eso forzaron la situación? Yo lo que digo es que Lugo no respetó el protocolo, el ritual de un juramento. Porque el juramento se hubiese realizado de la manera que lo hizo el presidente, se hizo en la Cámara de Diputados, donde primero el presidente le toma el juramento a los senadores, perdón, a los diputados, y posteriormente el vicepresidente le toma el juramento al presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Ellos evidentemente sabían de la posición de Cachito Salomón, entonces jura ante sí Fernando Lugo, que es una irregularidad como mínimo. ¿Y cuál era la posición de Cachito Salomón? ¿No tomarle el juramento a Lugo o antes de tomarle el juramento a Lugo anular el juramento de Mirta Gusinski? Así mismo. Ah, Lo segundo. anular entonces el juramento de Mirta Gusinski y tomarle el juramento a Nicanor y a Lugo. Así es. Bueno, y ahí es donde se suma pues una situación más de aquellas de incertidumbre en la que estamos, ¿verdad? El juramento de Mirta Gusinski, el juramento de Nicanor, hasta el juramento de Lugo estaba en cuestión. En una república en la que no sabemos absolutamente qué va a pasar.
Le comentaba hoy a Carlos más temprano que me llamó un amigo que tenía que trabajar con inversionistas españoles y los inversionistas españoles el domingo le llaman y le dicen qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que en pleno Congreso ocurran este tipo de cuestiones? ¿A dónde vamos a ir a invertir nuestro dinero? Y hoy lamentablemente reina lo que decía en un momento de la historia del país el sociólogo Pepito Morini, la perplejidad. Hoy vivimos un momento de perplejidad. Sí. Bueno, tenemos que cerrar nosotros. Vamos a continuar con esta 9:30, esperando, Bueno. esperando, Sí, esperando la carroza. esperando la carroza. ¿Cómo se entiende, Carlos, compañeros y senador Ovelar, que Mario Abdo Benítez haya dicho todo este tiempo que él no iba a intervenir y que la reunión se haya dado en su casa hasta las 2 de la mañana cuando se trataba precisamente este tema? Y que nunca se iba a meter tampoco. Le criticaban mucho a Cartes porque se metía en las cuestiones políticas partidarias. Pero eso es un absurdo político. Claro. Es un absurdo político pero cuando se le creer que el criticaba a presidente Cartes, de la ¿Y por qué República... le criticábamos a Cartes? Sí, ¿estoy mintiendo? ¿No cuando Cartes se metía en quién va a ser el presidente de diputados, quién va a ser el presidente de senadores? Yo aclaro que nunca creí... Yo Claro, nunca le lo que critiqué yo eso, creo me que parece es un lógico absurdo el presidente político se y meta, lógico obvio. que quiera que alguien de su movimiento dirija las Obvio. cámaras. Pero ¿verdad? Beto sabe que esa fue la pose pública nomás, porque en realidad Claro, todos vale. sabían Ovelar que Mario Abdo pensaba en una línea o no. Y sí, pero... Contanos más, Beto. Total, Mario Abdo está de viaje. Claro, yo confieso que eso del liderazgo abierto jamás me lo creí. Y es testigo Carlos allí, yo nunca creí esa cuestión. Para mí la postura de Mario Abdo Benítez con respecto al juramento de Cartes siempre fue muy clara y siempre estuvo en contra del juramento de Horacio Cartes. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo, digamos, un liderazgo abierto no quiere decir que él no tenga su postura, ¿verdad? Lo que pasa es que algo que decía Estela, que es muy cierto, No impone. Colorado Añetete es un conjunto de varios líderes Sí. políticos de peso, ¿no? Es lo mismo con Nor Colorado, donde vos tenés un patrón que tiene la plata y, Sí. y el Sí, resto, y todo digamos, el es poder. sí, Pero, sí señor. pero coincidamos que no está mal que el presidente de la República de instrucciones, indicaciones, opere. Estaría porque- mal si no se mete, Claro, porque si es su claro, primera Lo- responsabilidad. Lo hizo Nicanor y Nicanor Pero- siempre dijo, para eso quise llegar a ser Claro. lo que soy. Pero la templanza y la paciencia de Marito es realmente admirable. Esperemos que todavía no llegó al No 15 de está- agosto. Sí. Vamos a ver si se mantiene eso. Pero imagínate, tuvimos reuniones maratónicas para la definición de la mesa directiva. Tuvimos el jueves, reunión de 4 o 5 horas. Y es cierto lo que dice. Pero a las 2 de la mañana aún no se había definido la... No, a las 2 alguien se levantó y se fue muy enojado. Cachito No. o Galaverna. Y Beto sabe. No, Costana, vos sí sabés. No, Galaverna. pero ahí está el protagonista, Carlos. No, Yo pues soy ya, un intruso nomás. ya nos contó. Galaverna nosotros- amenazó hasta dejar el movimiento, ¿verdad?